Ahora vamos a ver una aplicación importante de la reflexión total, que es el prisma de reflexión total, también conocido como prisma de Porro. El prisma de Porro, como observan acá en esta fotografía, es un prisma de vidrio que tiene una sección transversal de forma de triángulo, isósceles, rectángulo. Aquí lo vemos, la sección transversal, como un corte, ¿no? Tenemos una sección de tipo triángulo, rectángulo, porque acá hay un ángulo recto, hay dos caras activas del prisma, que son estas dos, que son los catetos, digamos, y la otra cara activa es la hipotenusa que está acá apoyada sobre la mesa, ¿no? Aquí lo tenemos en uso colocado en forma vertical, ese prisma de Porro. Bueno, al ser un prisma de vidrio, tiene un índice de refracción de 1,5 aproximadamente, como todos los vidrios, vamos a tener que en este prisma va a trabajar en la zona de la reflexión interna total. ¿Por qué? Porque como vimos recién, cuando la luz trata de salir del vidrio de un n de 1,5 al aire de un n de 1, necesita un ángulo eh, mayor de 41,8 para no salir, digamos. Se necesita, no quiero acá que haya refracción. Es un prisma, pero lo quiero usar para la reflexión, no para la refracción. Uno podría decir, ¿por qué no usé un espejo? Bueno, no sé, pero lo quiero usar para reflejar puramente la luz. Entonces va a entrar con un ángulo mayor a este. Podríamos redondear y decir 42 grados. Va a entrar, tiene que incidir, cuando viaje por el vidrio, la luz tiene que incidir con un ángulo mayor a de 42 grados para que se refleje internamente al vidrio y no se refracte. Y eso es lo que va a pasar acá. Fíjense, en primer lugar, la luz incide en forma normal, acá, a la primera cara, con un ángulo de incidencia de 0, se refracta con un ángulo de refracción de 0, ley de Snell, ¿no? Incide en esta, ahora que viaja por el vidrio, ahí tenemos la primera reflexión interna total. Por la geometría que hay, acá tenemos un ángulo de 90 grados, ¿cierto?, que se divide en dos ángulos de 45, por lo tanto este rayo incidente incide con 45 grados respecto a la normal 1, mayor al ángulo límite, con lo cual se refleja totalmente y vuelve a incidir aquí, en esta otra zona, y otra vez pasa lo mismo. Otra vez por la geometría, acá hay 90 grados, 45, 45, ingresa con un ángulo de incidencia de 45, de nuevo mayor que el ángulo límite, se refleja internamente dos veces, y luego aquí se refracta, ¿no? Porque llega con un ángulo de incidencia de 0, y bueno, se refracta con el mismo ángulo, o sea que sufre dos refracciones sin sin desviación, ¿no? Aunque hay una pequeña pérdida por reflexión que enseguida les quiero mostrar, pero tiene dos reflexiones internas totales. ¿Y eso para qué sirve? Bueno, en principio se logra una desviación. Fíjense que acá se ha desviado una cierta distancia y tiene una aplicación en los prismáticos, como vamos a ver ahora, o binoculares o largavistas. Tiene una aplicación súper interesante, la desviación de la luz que se produce en el prisma de Porro. Bueno, esto es lo primero que les quería mostrar, ¿cierto? Acerca del prisma de la reflexión total o prisma de Porro. Quiero que vean ahora algo que no habíamos dicho antes, ¿no? Pero que es súper interesante de ver ahora, que cuando la luz va por el aire e incide en el vidrio, si bien se refracta sin desviación, también hay reflexión. Es pequeña, pero hay. Y eso quería mostrarlo porque se puede ver en el simulador. Ahora voy a ir al simulador de FET y vamos a aprovechar para simular un experimento de la luz, fíjense, que viaja por el aire y que va a ingresar al vidrio, ¿no? Le vamos a poner un índice de refracción de una longitud de onda que tenga justo un 1,5. Bueno, entonces si yo vengo con la luz por el aire, bueno, acá vengo, intercepto al rayo antes de que incida, digamos, secuestro al rayo, tiene la intensidad del 100%, el rayo incidente. Y luego hay un rayo reflejado, siempre hay, y un rayo refractado.
pero no hay refracción total, no hay. Fíjense, si pongo acá, veo que hay un 96% de la intensidad refractada, pero acá casi ni se distingue, pero ahí hay un rayo rojo muy clarito que se lleva casi el otro 4%, 3,99%. ¿Ven? 4% que faltaba o sea que hay una pérdida por reflexión, a pesar de que hay un ángulo de incidencia de 0 y un ángulo de refracción de 0 y un ángulo de reflexión de 0. Todo normal es la cosa, pero hay pérdida. Incluso en la segunda salida del prisma, fíjense que acá vuelve a salir ahora del vidrio al aire y también hay otro 4% de pérdida. Fíjense, si yo ahora salgo del vidrio al aire, otra vez son 0 todos los ángulos, hay un rayo incidente del 100% y hay un refractado del 96% y también hay un reflejado que ahí apenas sí se distingue, pero que yo le puedo poner el detector de intensidad del 4%, o sea que se va perdiendo un poquito. O sea que en el prisma de Porro se va perdiendo un poco por reflexión en la cara que la luz incide en forma normal, poco, pero un 3-4% que se suma con el otro 4% acá, ¿o no? Y además se va perdiendo por absorción, por eso se nota bastante debilitada la intensidad. O sea que bueno, cuando voy a usar los prismáticos, que ya vamos a ver para qué se emplea, no sería crítico esa pérdida, ¿no? O sea, hay que estar viendo algo bien iluminado, ¿cierto? Bien. Así que bueno, ahí quería que vieran ese efecto, ¿no? Bien. Además quería mostrar algo, voy a mostrar algo muy, muy breve, pero que antes a lo mejor no habíamos visto. Pero fíjense, ustedes, si van, acá tenemos el problema del ángulo límite, que ya lo estudiamos bastante bien, ¿no? 80 grados del ángulo límite. Si me acerco bastante ahí, bueno, 89,4 grados. Todavía tengo un rayo refractado, muy poquito, pero tengo, ¿no? Un 3% de intensidad de las, ¿no? Fíjense, estoy en la zona del ángulo límite casi, del vidrio al aire, ¿no? Pero quiero que vean esto. Si yo juego con la longitud de onda, me acerco más todavía. No me puedo acercar tanto, pero acá, 653 nanómetros, todavía tengo un 3% de intensidad de rayo, de refractado y un rayo reflejado, que no es el 100%, pero está cerca, ¿o no? No, quería ver si jugando con la longitud de onda, no, ya llego muy, muy al borde. No, si yo hago que haya menor diferencia de índice de refracción entre los dos medios, en este caso vidrio y agua, puedo tener una zona todavía más, jugar más fino con el ángulo, ¿no? Fíjense que ahí hay reflexión total y no se alcanza a ver casi ahí. No, pero de pronto puede haber una longitud de onda en la cual uno tenga una reflexión total y otras que no. Por ejemplo, para esa longitud de onda, ese color celeste, todavía tengo refracción, ¿cierto? Pero si le aumento la longitud de onda, llega un momento que ya no tengo nada de refracción, ¿no? O sea, estoy ahí como muy finito. No, pero yo quería ver que prácticamente tiende a cero. Cuando el ángulo refractado se acerca a 90 grados, el rayo refractado, su intensidad tiende a cero. Por eso es una cosa absurda casi decir que se refracta a 90 grados. Porque cuando se refracta a 90 grados la intensidad es cero, o sea, no se refracta prácticamente. Bueno, ya está, dejemos ese tema. Volvamos al uso del prisma de Porro. Se utiliza para prismáticos. ¿Por qué se llaman prismáticos? Y obviamente porque utilizan prismas, ¿no? Así que los prismáticos o binoculares son binoculares porque son para los dos ojos, binóculos. Si no sería un monóculo. Los antiguos usaban un solo lente. En esa foto antigua, el monóculo, que se ponían un lente, no sé cómo se lo
se lo ponían para poder ver y corregir defectos de la visión, pero modernamente estamos usando anteojos que son binóculos, ¿cierto? Pero bueno, el ocular siempre es el lente que se coloca cerca del ojo, lo mismo en la cámara fotográfica, ¿cierto? O las filmadoras, el ocular. Acá tiene dos oculares. Y los objetivos son los lentes que están más cerca del objeto y por lo tanto más lejos del ojo, un poco más lejos, porque obviamente no es tan grande tampoco un largavista. Pero estos largavistas que utilizan prismáticos son los más caros, son los mejores y utilizan doble prisma de porro para un ojo y doble prisma de porro para el otro ojo, o sea, utilizan 4 prismas de porro. Y la utilidad del prisma es para producir la desviación. Esta desviación que ven ustedes acá, esa desviación se aprovecha con el doble prisma de porro. Bueno, y además se corrige un problema de inversión de patas para arriba que produce la primer lente. Estas primeras lentes que hay acá, no nos vamos a meter en eso, pero en primer lugar, fíjense que primero hay un prisma de porro parecido a la geometría que mostramos recién en el dibujo, ¿no? Viene así, se refracta, se refleja totalmente, se refleja totalmente y sale acá. Cuando sale, eso no lo pudimos ver recién porque es que lo hicimos con un rayo de luz nada más, ¿no? Pero si lo hacemos con una imagen, vamos a ver que esa primera, digamos, doble reflexión total en el primer prisma de porro, primero, produce una imagen patas para arriba y además con inversión lateral. Se puede ver razonando este segmento, estos rayos inciden más arriba y luego se reflejan más abajo y quedan del lado de abajo, con lo cual la imagen aparece patas para arriba y si uno va siguiendo el segmento de acá y va viendo cómo se refleja y demás, puede razonar perfectamente que hay una imagen patas para arriba y además con inversión lateral típica de los espejos planos. Las dos inversiones tiene. Y bueno, y después se lo hace incidir en un segundo prisma de porro. Los dos prismas están pegados, no están tan separados como se muestra acá, están pegados. Pero bueno, en la segunda incidencia hace de nuevo una situación parecida a la primera, ¿cierto? Refracción con un ángulo de incidencia de 0 grados, reflexión interna total y otra refracción. Y ese segundo prisma de porro, ¿qué hace el segundo prisma de porro? Digamos, corrige la inversión lateral, ¿no? Pero no el patas para arriba. Uno diría, pero qué problema, entonces voy a poner el prismático y voy a ver patas para arriba. No, porque acá hay una lente que te lo pone patas para arriba. Bueno, no importa eso, pero lo importante es que fruto de la doble prisma de porro logra ver una desviación de la luz. Logra ver una desviación de la luz. Y esa desviación tiene utilidad práctica. Acá vemos la utilidad de la desviación. Fíjense, ese doble prisma de porro hace que si seguimos la luz por acá, la luz entrante que viene por acá entra al primer objetivo, se refracta doblemente los dos prismas de porro, consecuencia de lo cual sufre una desviación. Una desviación. Y el otro ojo lo mismo, otra desviación o desplazamiento. Eso sirve porque está demostrado que cuando uno observa objetos cercanos, esto habría que ser experto en prismático, pero al observar objetos cercanos es necesario aumentar la distancia, ¿cierto? Para que se obtenga una mejor visión tridimensional, porque si no se pierde el efecto de que, vieron que los ojos captan una escena, pero desde ángulos ligeramente distintos, los dos ojos, no captan exactamente lo mismo, y después eso va al cerebro, y en el cerebro eso se procesa, y eso da la impresión de la tridimensionalidad de los cuerpos. La dimensión volumétrica o tridimensional. Si a uno le falta un ojo y ve con un solo ojo, uno tiene una visión plana, no tiene esa visión de 3 dimensiones que dan los dos ojos. Por eso tenemos dos ojos los seres humanos y la mayor parte de los animales, ¿o no? Entonces, eso para lo que sirve es para dar esa sensación digamos, de espacialidad o de tridimensionalidad. Y bueno, cuando se observan objetos lejanos, se pierde eso. Entonces,
dado el efecto del aumento del prismático y demás, se tiende a perder ese efecto. Entonces, separando la distancia los ojos tienen una distancia determinada y cada uno tiene una determinada distancia entre los dos ojos que se regula acá, la distancia entre los ojos, los oculares, y luego uno con el doble prisma de Porro en ambos lados, eso se aumenta y tiene una mejora en el campo visual. Produce una mejora en el campo visual. O sea que los binoculares que utilizan prismáticos son más caros y más grandes. Son una cosa así bien grandota y tienen una visión muy mejorada con respecto a otros binoculares que hay más baratos y que no utilizan prismas de reflexión interna total o prisma de Porro. Y esa es la utilidad del prisma de Porro que produce esa desviación del haz y es aprovechada. ¿Se ubican? Entonces uno de esa manera logra que la distancia entre los ejes, si vamos a hablar de los ejes, hagamos acá dos líneas, a ver si podemos hacer dos líneas, la distancia entre los ejes de los objetivos es bastante mayor que la distancia entre los ejes de los oculares. Es bastante distinto. Entonces, bueno, eso obviamente está demostrado que para este tipo de aplicaciones es algo importante y eso hace el prisma de Porro de los famosos prismáticos.